bien, semana número 8, Gálatas, capítulo 4, versos del 1 al 7. No más esclavos, sino hijos, se llama nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a dar lectura a nuestra porción escritural. Lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan este universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero, cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas. Muy bien, en el capítulo anterior, Pablo nos dejó claro que somos descendientes de Abraham y que por lo tanto también somos herederos de las mismas promesas que le fueron dadas. Ahora, en este capítulo, comienza diciéndonos que ya no somos más esclavos, sino hijos de Dios. Vamos a ver. Gálatas 4, 1 y 2. Lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Pablo nos da el ejemplo de lo que sucede en las casas de los que tenían propiedades. Y nos dice que los hijos de esos hacendados, de esos terratenientes, no eran diferentes a los hijos de los esclavos que atendían a la familia mientras eran pequeños aún. Es decir, como sucede en nuestro país, que mientras no cumplan su mayoría de edad, una persona no puede heredar nada. Se requiere de un albacea o tutor. Pero cuando el heredero cumple su mayoría de edad o su padre decide heredarlo, que no siempre es cuando se hace mayor, él deja de ser como un esclavo, como un siervo, y se convierte en el señor de todo, pues recibe las propiedades y se hace dueño de todo. Lo que quiere decir que mientras el heredero no está preparado, porque no ha crecido, es igual a los hijos de los esclavos que atienden a sus padres y a él mismo. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto películas en las que los hijos de los terratenientes juegan con los hijos de los esclavos y son amigos, o donde el hijo de la servidumbre es amigo del hijo del patrón y juegan juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hijo del patrón crece y el padre decide ponerlo al frente de sus empresas, y es entonces que cada quien toma su lugar. Por eso nos dice, verso 3, algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan este universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. ¿Qué nos dice? Bueno, que cuando estábamos alejados del Señor y que aún no le habíamos entregado nuestras vidas a Cristo, éramos como esos niños que no son tan diferentes a los hijos de los esclavos. Nos teníamos que sujetar a las reglas y ordenanzas de la casa, y éramos tratados como si fuéramos esclavos. Pero es en este punto donde haremos una pausa, pues en las diferentes versiones de las Escrituras nos explica lo mismo, pero pondremos especial atención a quién se refiere Pablo con respecto a quién nos trata como esclavos. Muy bien, y comenzaremos con esta versión que es la Biblia en lenguaje sencillo, donde nos dice que son los espíritus que controlan este universo. Es decir,
Cuando todavía no conocíamos a Cristo, nos trataban como si fuéramos sus esclavos. ¿Quiénes? Los espíritus que controlan este universo. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿quiénes son o a qué se refiere con espíritus? Los espíritus que controlan el universo. Bueno, habrá quien piense, y de manera no equivocada, que se refiere a las huestes espirituales de maldad o demonios que muchas veces controlan las vidas de aquellos que se encuentran alejados de Dios y sin esperanza. Pero que cuando llegamos a Cristo, el poder del diablo es quitado de nosotros y somos hechos libres de dicho poder. No estamos más bajo el yugo de esclavitud que el diablo tenía sobre nosotros y somos hechos libres. Ahora, quiero que lo piense. Esta es una verdad liberadora. Una verdad liberadora para todos aquellos que en su vida sin Cristo fueron hechos esclavos del diablo por andar en cosas de ocultismo. Aquellos que anduvieron en espiritualismo, espiritismo, consultando a los muertos, santería, satanismo, por mencionar algunas. Al llegar a Cristo, ese yugo, ese lazo que los ataba como esclavos, como siervos del diablo, fue cortado. Dejaron de ser siervos, dejaron de ser esclavos de Satanás para convertirse en hijos de Dios. ¿Ok? Muy bien, esto en la Biblia, el lenguaje sencillo. Ahora veamos cómo nos lo dice la versión Dios habla hoy. Lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad. Estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Según la Biblia o la versión Dios habla hoy, ¿quiénes son los que nos tenían sometidos? Los poderes que dominan este mundo. Que no necesariamente se está refiriendo a los demonios, sino más bien a aquellas ideas que se han apoderado del mundo y que se dan como un hecho o verdad irrefutable, como por ejemplo la idea de causa y efecto, o como otros le llaman karma, donde creemos que cada quien obtiene lo que se merece. De manera que si alguien hace lo bueno, pues merece que le vaya bien. Y si alguien hace lo malo, merece que le vaya mal. Cada quien obtiene lo que se merece de acuerdo con lo que hace. Eso era una ley que sometía a todos. Y lo digo en pasado porque a nosotros no más. Cuando le entregamos nuestras vidas a Cristo, fuimos librados de la ley de cada quien obtiene lo que se merece. Porque nosotros obtuvimos la vida eterna que no nos merecíamos por la gracia de Dios y fuimos salvados de la condenación del infierno que sí nos merecíamos por haber hecho lo que a Dios no le agrada, por haber pecado. Así que fuimos librados de los poderes que dominan este mundo. Como lo dice la Biblia, Dios habla hoy. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos lo dice la Reina Valera 60? Gálatas 4:3 en la Reina Valera 60 dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La Reina Valera 60 nos dice que fuimos librados de la esclavitud de los rudimentos del mundo, es decir, fuimos librados de la idea que el mundo tiene de que podemos alcanzar salvación y vida eterna a través de cumplir con las ordenanzas de la ley. Fuimos librados de seguir creyendo que podemos ser salvos por medio de nuestras buenas obras. Fuimos librados de seguir siendo esclavos de la ley, una ley que al no poder cumplirla es incapaz de darnos salvación y vida eterna. Cuando le entregamos nuestras vidas a Cristo, recibimos la vida eterna y somos salvados de la ira de Dios por creer en Él y no por obedecer a la ley, no por hacer buenas obras. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, piénselo. Cristo vino a hacernos libres de la esclavitud y dominio de las fuerzas espirituales de maldad, de los demonios. Cristo vino a hacernos libres de las ideas que el mundo tiene.
Y Cristo vino a hacernos libres del yugo de que la religión pone sobre nuestras vidas al hacernos creer que la salvación depende de nosotros, de nuestras obras, de hacer lo que ellos nos dicen que debemos hacer. Manda sacrificios, ofrendas y dádivas. Cristo nos ha dado libertad en su nombre. Vamos a ver el siguiente comentario. Los rudimentos del mundo son la etapa elemental de la práctica de la religión, tanto en la judía como en la pagana. Pablo usa la ilustración de la esclavitud para mostrar que antes de que Cristo viniera y muriera por nuestros pecados, la gente vivía esclavos de la ley. Pensando que podían salvarse por medio de ella, se esclavizaban al intentar guardarla y fallar en su cumplimiento. Pero los que una vez fuimos esclavos ahora somos hijos de Dios y tenemos una relación íntima con Él. Gracias a Cristo, no hay razón para tenerle miedo a Dios. Podemos acercarnos confiadamente a su presencia sabiendo que nos recibirá como miembros de su familia. 4. Pero, cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Hay 3 cosas que hizo el Señor antes de morir por nosotros en la cruz para poder salvarnos. La primera, fue enviado por el Padre en el tiempo en el que Él había señalado, Él había marcado, Él había designado para hacerlo. No antes, no después, sino en el tiempo preciso en el que la dominación romana se encontraba sobre Israel, cuando Herodes el Grande gobernaba, cuando se hizo el censo y José y María debían volver a Judá para ser censados, cuando la estrella de Belén guiaría a los magos de Oriente, cuando no había alojamiento para ellos y debió nacer en un pesebre, en el día señalado. 2. Nació de una mujer. No simplemente apareció, no descendió del cielo volando, no lo trajeron ángeles, nació como uno de nosotros después de 40 semanas en el vientre de María. Se hizo como uno de nosotros para de esa manera poder cargar con nuestros pecados y ser la ofrenda perfecta que Dios demandaba para poder satisfacer su justicia. 100% Dios y 100% hombre. Y en tercer lugar, se sometió a la ley judía. Circuncidado al 8º día, viviendo en sujeción a sus padres y a sus autoridades religiosas, cumpliendo con la ley en cuanto a sus ritos y ofrendas, pero a diferencia de nosotros, cumpliendo, guardando, obedeciendo a toda la ley. Por eso dice la Escritura en Hebreos 4:15, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Solo que Jesús nunca pecó. Y Él mismo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor cumplió con toda la ley. Se sometió a la ley judía y cumplió con ella, para de esa manera hacer la ofrenda perfecta por el pecado. Vamos a ver el siguiente comentario. Jesús nació de una mujer, fue un ser humano, nació como un judío, estaba sujeto a la ley de Dios y cumplió en plenitud. De esta manera Jesús fue el sacrificio perfecto, porque a pesar de que fue totalmente humano, nunca pecó. Su muerte compró libertad para los que éramos esclavos del pecado y que pudiéramos ser adoptados como miembros de la familia de Dios. Muy bien. Verso 5. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Y una vez que nació de mujer y se sometió a la ley, cumpliendo con ella y sin pecado, a través de su muerte y resurrección nos liberó del yugo de la ley y nos adoptó como hijos suyos. Él fue ese cordero que fue sacrificado en nuestro lugar, lo que significa vicario, para satisfacer la justicia de Dios y pagar por nuestros pecados, y a través de la fe en Él, hacernos sus hijos.
nos adoptó como hijos suyos. Y quizás cualquiera de nosotros podría pensar que por ser hijos adoptivos no tenemos los mismos derechos que si hubiéramos sido hijos de sangre. Pero vamos a ver el siguiente comentario. Bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba de todos los derechos legales relacionados con las propiedades de su padre, incluso si anteriormente fue un esclavo. No era un hijo de segunda clase, era igual a cualquier otro hijo, biológico o adoptivo, en la familia de su padre. Abba es una palabra aramea que significa padre. Jesús empleó este término para referirse al Padre en Marcos 14:36. Como hijos adoptados de Dios, tenemos los mismos derechos de Jesús para con los recursos de Dios, de manera que podemos reclamar lo que ha provisto para nosotros, nuestra identidad total como sus hijos. Y el comentarista toca un punto en el que me gustaría que reflexionáramos. Dice que ahora nuestra identidad total es la de hijos de Dios. Y eso es algo que podemos reclamar para nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que ahora, sin importar la raza, el color de nuestra piel, nuestra posición social, el grado de estudios que tengamos, nuestra preparación, que sin importar los pecados que hayamos cometido y las horribles cosas de las que fuimos rescatados, sin importar nada de eso, somos hijos suyos. Somos hijos suyos y es necesario que yo lo crea. Y para eso, para ayudarme a creer, verso 6, ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Para ayudarme a creer y a que yo me pueda identificar con Dios como su hijo, como miembro de la familia de Dios, y mi identidad pueda ser total en este sentido, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, al Espíritu Santo, a vivir en ustedes, dentro de nosotros. Por eso la naturaleza de Dios ahora vive en nosotros por medio de su Espíritu. En el momento en que le entregamos nuestras vidas, su Espíritu entró en nosotros y desde ese momento, aunque no nos sintamos, desde ese momento somos hijos suyos. Y gracias a eso podemos y tenemos todo el derecho de llamarlo papá, querido papá, que es la traducción del Abba Padre, ¿verdad? Papá, querido papá o papito. Hoy en día el pensamiento de muchos es que todos tenemos derecho de llamar a Dios Padre por el hecho de que Él nos hizo. Pero este pasaje nos enseña que esa no es la razón. Que todos podemos llamar a Dios Creador nuestro porque Él nos hizo. Pero que solo tiene derecho a llamarlo papá aquellos que le recibieron y le entregaron sus vidas y aquellos a los que Él les dio de su naturaleza para que efectivamente sean reconocidos como hijos suyos. Mire, es como el ADN del hombre. Una persona no puede negar como hijo a aquel que comparte su mismo ADN o huella genética. Bueno, Dios no puede negar como hijos a aquellos que tenemos dentro de nosotros su misma naturaleza, es decir, su espíritu. Y por eso nos dice, verso 7, ustedes que han recibido el Espíritu, ustedes que tienen morando dentro de sus cuerpos, ¿verdad? Dentro de su ser al Espíritu Santo, ¿ok? Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a sus riquezas. Como hijos de Dios tenemos derecho
a la herencia, tenemos derecho a las riquezas, tenemos derecho a las posesiones de Dios. Ahora, piénselo. Por favor, piénselo un instante. Tenemos derecho a la herencia, es decir, tenemos derecho a las riquezas, tenemos derecho a las posesiones de Dios. ¿De qué es dueño Dios? De todo. Y es una palabra que lo encierra todo. O sea, Dios es dueño de todo, es dueño de este país, de esta nación, de estas naciones, de este mundo, de este planeta, de este sistema solar, de los demás sistemas solares, del universo entero. Y dice, gracias a Él, tienen derecho a sus riquezas, a sus posesiones, a lo que hay en este cielo, en el segundo cielo y en el tercer cielo, que también es de Él. Hace unos días murió el conocido empresario Carlos Bremer, un hombre reconocido por su alta capacidad empresarial y su cuantiosa fortuna. ¿Cómo cree que dejó a sus herederos? Bueno, pues gozando de toda esa riqueza por la que ellos no tuvieron nada que hacer. Riqueza que recibirán por el simple hecho de ser sus hijos. Y lo mismo sucede con cada uno de los que somos hechos hijos de Dios. Recibiremos las riquezas de Dios, por la que no trabajamos y tampoco merecemos, pero que por ser sus hijos son nuestras. Algo más, en verdad, algo más por lo que deberíamos estar alegres. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos un momento. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar, queremos exaltar y queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos has enseñado, a muchos de nosotros recordado el día de hoy. Que no somos más esclavos del pecado, que no somos más esclavos del diablo, que no tenemos por qué vivir bajo ese yugo de esclavitud que nos ataba a nuestra vida pasada, sino que en Cristo Jesús ese yugo ha sido rota, esa opresión ha sido quitada, esas ideas de este mundo han sido cambiadas, que esa sujeción a la ley y creer que yo puedo ser salvo a través de mis buenas obras y manifestar mi perfecta obediencia a la ley también fue quitada porque no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, y que ahora somos hijos tuyos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque hoy me has recordado, Señor eterno, que no es por obras, sino es por fe. Pero también me has recordado que en ese momento en que yo puse mi fe en la persona de Jesucristo, una fe que me fue dada por ti, por cierto, el Espíritu de tu Hijo vino a vivir dentro de mí. Y eso es lo que ahora me hace un hijo tuyo, porque comparto la misma naturaleza que tú tienes, la misma naturaleza espiritual que está en ti, también está en mí, por medio de tu Espíritu. Señor, porque ahora mi identidad no tiene por qué ser con mi antigua manera de vivir y esos pecados que me arrastraron, sino que ahora mi identidad puede estar en ti, un Dios que es santo, un Dios que es misericordioso, un Dios que es sublime, que es majestuoso, un Dios que es cariñoso, que es Padre eterno, que es príncipe de paz, al cual puedo clamar ante el trono de su gracia y llamarlo papá, papito. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y si esto fuera poco,
También me recuerdas que las riquezas de tu gracia, de tu amor, que esas riquezas, esas posesiones que tienes, a esas también tengo derecho. Porque soy tu hijo. Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Hay un sentimiento de eterno agradecimiento en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No soy